pedimos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Muy buenos días a todos los hermanos. Buenos días. Y yo quiero estar seguro de que están despiertos, a menos de que yo los duerma. Por favor, con sus Biblias, vamos a buscar algunos versículos. Vea pues. Gracias. Tengan la bondad y me acompañan. Alguien busca 2 Corintios 10:15. Otra persona puede buscar 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Una tercera, vamos a buscar 1 Pedro 2:2. Y una cuarta, vamos a buscar 2 Pedro 3:18. ¿Estamos? Muy bien. 2 Corintios 10:15. ¿Qué nos dice 2 Corintios 10:15? Por favor. ¿Qué nos ordena 2 Corintios? A crecer ¿en qué? En la fe. Recordemos, 2 Corintios nos ordena crecer en la fe. Y entonces 1 Tesalonicenses 3:12. ¿Qué nos ordena en 1 Tesalonicenses 3:12? A crecer, pero ahora es en amor, los unos para con los otros. Crecer en la fe, crecer en amor. Y 1 Pedro 2:2. ¿En qué debemos crecer según 2 Pedro? En la salvación, en la fe, en el amor uno con nosotros, en la salvación. Y por último, 2 Pedro 3:18. ¿En qué debemos crecer? Por favor. Muchas gracias. Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Repasemos. Esto es más una clase que un sermón, por favor. Yo fui mucho más tiempo profesor que predicador, de paso. Crecer primero, muy bien, en la fe. Crecer segundo, en amor los unos con los otros. Tercero, debemos crecer en la experiencia de la salvación. Y por último, debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. El título de mi sermón, ¿cuál será? ¿Creced? Por supuesto. No sería consistente si no fuera algo así. Entre las evidencias del carácter sobrenatural de la fe cristiana, miren, si el conocimiento de todas las religiones fuese borrado de la tierra, el conocimiento de todas las religiones fuese borrado de la tierra, en cierto grado y extensión, ¿verdad? Las religiones no cristianas se levantarían de nuevo. ¿Por qué? Porque son de origen humano y en un momento determinado se levantarían de nuevo, pero no así el cristianismo.
porque el cristianismo requiere algo sobrenatural. No es de este mundo, hermanos. Requiere la intervención de un Dios. Para que nosotros podamos entender el origen de todo, los eventos como la creación, el diluvio, el éxodo, la cruz del Calvario, esto no son probabilidades históricas. ¿Me siguen? Espero. Miren, el cristianismo no surge dentro del orden natural de las cosas, ni de la experiencia humana. ¿Será que yo estoy predicando o estoy dando una clase de filosofía? No. Para muchos de los primeros que escucharon el mensaje de la cruz, ¿qué dice 1 Corintios 1:23? Para muchos, ¿verdad? De los primeros que escucharon el mensaje de la cruz, 1 Corintios 1:23, ¿qué nos dice? ¿Qué era para ellos? Locura, necedad. Como un Dios eterno, santo, inmaculado, perfecto, creador de todo lo bueno, ante cuya presencia el pecado queda destruido, desciende a morir ignominiosamente en una cruz para redimir a una humanidad corrupta, degradada, inmoral, inhumana. ¿Me están siguiendo? Yo espero. Esto no lo puede concebir el hombre. Si el hombre no lo puede concebir, entonces no puede crearlo tampoco. Escuchen esto del espíritu de profecía, que nos ayuda a entender. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos que se estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Los agentes satánicos estaban incorporados con los humanos. ¿Entendemos esto? Los agentes satánicos estaban incorporados con los humanos. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia más vil. Esto fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza divina! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. ¿Qué esperaban los habitantes de los mundos no caídos? Que Dios acabara con esta tierra y sus habitantes. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios?
en vez de destruir al mundo, envió a su Hijo para salvarlo. Él vino como embajador de la gracia divina. Hermanos, para entender esto dependemos de la revelación de Dios y su palabra. Y Dios no la impone a nadie. Él apela a nuestro consentimiento para aceptarla. ¿A qué apela Dios? A que tú y yo consintamos para aceptarla. Mire, cada hombre está libre para elegir el poder que quiere dominar sobre él. Yo espero que entendamos esto. Buscamos una ilustración. Marcos 5, 1 al 5. Por favor. ¿Qué dice Marcos 5, 1 al 5? Marcos. El Evangelio según San Marcos 5, 1 al 5. Hay una ilustración. ¿A dónde llegaron? Al otro lado del mar. ¿A qué región? A los Gadarenos. Bueno, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, ¿desde dónde? Desde los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro. ¿Dónde habitaba? ¿Dónde habitaba este hombre? En los sepulcros. Y nadie lo podía sujetar, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destruido los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, día y noche, ¿qué hacía? Andaba dando voces por los montes y los sepulcros. ¿Y qué hacía con él mismo? Hiriéndose con piedras. Había sido fascinado por los placeres del pecado. Él había querido hacer de su vida una gran diversión. Él nunca pensó en llegar a ser un terror para el mundo y un aprobio para su familia y para la sociedad. Él pensó que podía dedicar su vida a locuras inocentes. Hay una ciudad en Colombia que se llama Cartago. Y fui a colportar a ese lugar. Y visitando una de las casas, me encontré con un hombre postrado, paralizado completamente. Y él me contó su historia. De joven, tomó todo el licor que quiso, andaba en prostitución, hasta que su cuerpo recibió por aquella vida disipada el efecto que le causó todo ello. Al gadareno le pasó algo similar. Cuando uno se encamina hacia abajo, pervierte su naturaleza. ¿Qué pasa con los sentidos? Se enajenan. Sus mentes llegan a ser dominadas para practicar el mal. El cuerpo se debilita el intelecto también y se degrada la vida. ¿Y saben a qué fue incitado el gadareno? A la violencia y al crimen. Cuando llegó el remordimiento, cuando quiso recuperarse,
se hallaba impotente en las garras del maligno. Satanás se había posesionado de todas sus facultades y hablaba por él. Marcos 5, 6 al 9, por favor. Marcos 5, 6 al 9. ¿Lo encontramos? ¿Y qué le rogó con insistencia? La escritura es bien precisa, exacta, y define las cosas por su nombre. No anda con rodeos, nos dice cómo son los resultados. Cuando llegó el remordimiento, cuando él quiso recuperarse, se dio cuenta que estaba impotente en las garras del maligno. Satanás se había posesionado de todas sus facultades. ¿Y quién era el que hablaba por él? El mismo Satanás. No podía llegar a orar. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró ante él y gritó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Quién está hablando? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Qué respondió? Wow. Legión, legión. Cuando le llegó el remordimiento a este hombre, cuando quiso recuperarse, se hallaba impotente en las garras del maligno, porque Satanás se había posesionado de todas sus facultades. Vean qué hermosa declaración nos da el don de profecía a través del deseado de todas las gentes. Dice: sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Qué maravilloso mensaje tenemos, hermanos. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Tengo aquí que leamos Marcos 5, 1 al 20, pero ya el tiempo está corriendo y no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a leer Romanos 3, 22 al 24. Romanos 3, 22 al 24. ¿Qué nos dice allí Romanos capítulo 3, 22 al 24? La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe,
para todos a los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, ¿qué pasó con todos? Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son, ¿qué dice? Justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Dios, el juez justo, declara justa a la persona que cree y acepta a Jesús. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. Recibe el don del arrepentimiento, por pecaminosa que sea, es considerada justa, porque en Cristo ha establecido una relación adecuada con Dios. Y en el Gadareno se llevó a cabo lo que Pablo afirma en Romanos, el capítulo 3, por favor, versículos 22 al 24. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué medio? Por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Hay un pasaje muy interesante, vamos a buscarlo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, los versículos 15 y 17 al 20. Marcos capítulo 5, versículos 15. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido, ¿qué tenía? La legión. ¿Y cuánto es una legión? Wow. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó con ellos? Tuvieron miedo. A cualquiera nos asusta. Y lo que habían visto, les contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Todos se maravillaron. Hay una experiencia especial, los versículos 17 al 20. Entonces empezaron a rogar a Jesús porque se fuera ¿de dónde? Al entrar Jesús en la barca, el que había estado, ¿en qué condición? Endemoniado, le rogó que dejara ir con él. Pero Jesús no lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. ¿Cómo sería posible para aquella mujer, para los endemoniados de Gadara, para todos los leprosos, para los paralíticos, todos a quienes Cristo perdonó y sanó? Habiéndolos sanado, habiéndolos perdonado, los dejó para que de ahí en adelante lucharan con sus propias fuerzas. La razón de los fracasos en la vida cristiana es pensar que hemos crecido lo suficiente y luchamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. El propósito de Satanás es llevarnos a depender de nuestras victorias.
El propósito de Satanás es llevarnos a depender de nuestra victoria, de nuestros éxitos, de la confianza propia. Él quiere persuadirnos a tomar en nuestras propias manos, que actuemos independientemente de Dios. Miren, en la Biblia esa fue la experiencia de Abraham, de David, de Salomón, del mismo Judas. Y terminamos. La Escritura nos invita a crecer. ¿Pero a crecer de qué manera? En Jesús. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, ¿qué nos dice Colosenses? Andad con Él. Filipenses 3:9, ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Hay que andar en Él, hay que ser hallados en Él, hay que permitirle a Cristo a vivir en mí, andar y permanecer en Él. Es por esto que las prácticas que aconseja la palabra y la iglesia sigue son vitales. Efesios 6:18, orad en el Espíritu. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Escuchen esto, por favor. Orar no es tanto hablar como escuchar. No es tanto pedir como recibir. No es tanto llamar a Dios como responder a su llamado. Ofrecernos a Dios. Enséñame lo que puedo hacer. Orar sin cesar es lo esencial en la soledad, estando en la cárcel, cuando no se cuenta con nada ni con nadie. Por eso a la oración se le llama el aliento del alma, porque es la vivencia de la relación con Dios. La finalidad principal de la oración es acercarnos a Dios, no como una rutina o un rezo o una fórmula. Mire, se trata de conectarnos con la fuente de energía de todo el universo. Qué difícil es esto para entenderlo. Se trata de conectarnos con la fuente del valor y del amor. Orar significa que no soy el centro de mi mundo. Está fuera, está por encima de mí, pero tan cerca y tan dentro en cualquier momento, en cualquier instante. En el acceso a una calidad de vida ilimitada nos eleva a una esfera de relación superior. Orar es más comunión que comunicación. Por eso la Escritura nos invita en Mateo 4:4, permaneced en mí y yo en vosotros. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren este pensamiento del don profético. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación.
Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de toda la experiencia religiosa. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de que así lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Y hay algo especial. Hay un pasaje, por favor, busquémoslo, Lucas 9:23. Y aquí ya debemos. Lucas 9:23. ¿Qué dices Lucas 9:23? El que esté thelei, es la palabra griega, thelei. El que esté, y thelei quiere decir dispuesto, resuelto, determinado. Por eso es que les enseñamos idiomas bíblicos a los pastores, para que los usen. Thelei. El que esté, thelei, dispuesto, resuelto, determinado. Hopizo, esa es la palabra griega que sigue. A seguirme, ha sido traducido a seguirme. Significa acompañarme, significa adherirse, significa obedecerme. ¿Qué significa hopizo? El que esté dispuesto, resuelto, determinado a seguirme, a acompañarme, a adherirse, a obedecerme. Arnesasto. Ha sido traducido renuncie. Significa rehúse. Renuncie, rehúse a depender de sí mismo. Arato. Yo veo a Bernardo haciendo fuerza por allá, fue mi alumno de griego. Arato. ¿A quién nos invita? Tome. Significa lleve. ¿Qué hay que tomar? ¿Qué hay que llevar? Su cruz cada día. Acolouceo. Y sígame. Con inteligencia. Lo primero que deben aprender todos los que quieren trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. El pecado ha destituido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. La obediencia a Cristo es posible solo mediante la entrega del yo. Y no tenemos tiempo, pero si leemos el Salmo 51 vamos a entender mejor qué nos dice la palabra con relación a la entrega del yo. Salmo 51. Pero en Gálatas es bien claro, 2:20, con Cristo, ¿qué pasa? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Tengo unos amigos psicólogos que trataron de ayudarnos a entender esto. Cuando se habla de la muerte del yo, se habla de los contenidos rebeldes de una voluntad no santificada. Yo les dejo eso ahí para que ustedes ahonden en eso.
Esos contenidos son los impulsos, las motivaciones y los principios que determinan la conducta del hombre. El que esté más cerca de Cristo, ¿saben quién será? El que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Y ahí es que 1 Corintios 13 tiene significado. Mueve al discípulo como movía al Señor a darlo todo, a vivir, trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Y en Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo, y el morir es ganancia. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Termino con esto, hermanos. Es del don de profecía. En 1885 fue escrito esto. Mensajes Selectos, tomo 3. Hay muchos en la iglesia que están engañándose a sus propias almas. Alcanzaron una norma de su propia invención. ¿Creen que la religión consiste en ir a la iglesia, escuchar sermones y tener sentimientos buenos y apacibles? Si sus emociones son agitadas, quizá derramen algunas lágrimas. Esto es para ellos evidencia de que son cristianos. Basan su esperanza de salvación en estos sentimientos y una creencia general que Jesús es el Salvador del mundo. No comprenden que si llegan al cielo tendrá que ser mediante abnegación y luchas cotidianas. Hay muchos cuyos nombres figuran en los registros eclesiásticos que no saben más acerca de la piedad práctica que los mismos pecadores. Y termino. Mensajes Selectos, página 94. Entre los que serán amargamente chasqueados en el día del cómputo final estarán los que han sido extremadamente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas, pero el yo está entretejido en todo lo que hacen. Se enorgullecen de su moralidad, su influencia. Su conocimiento de la verdad. Pero estos sentimientos no les permiten elevar a Cristo en sus vidas. Y el Señor dirá, nunca os conocí. Así que el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué hay que tomar? ¿Qué hay que tomar? Su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Hay un psiquiatra, doctor Bruno, unos compañeros de trabajo, y su hijo Jorge, él es psicólogo, llegaron a una conclusión de que negarse a sí mismo
¿Saben cuál es la conclusión a la cual llegaron ellos? ¿Verdad? El psiquiatra y el psicólogo. Equivale a morir al yo. La muerte al yo es la muerte a los contenidos rebeldes de una voluntad no santificada. Así que debemos comprender la importancia de la voluntad para comprender el plan de la salvación. Cuando mediante un acto volitivo decidimos que Cristo viva en nosotros, estamos cambiando sustancialmente los contenidos de los cuales va a operar el yo. ¿Qué cambiamos? Los impulsos, las motivaciones, los principios que rigen nuestra conducta. Y eso está en 3 niveles: espíritu, alma y cuerpo. Al decidir ponerme en concordancia con la voluntad divina expresada en su palabra y prepararnos para dar nuestra débil fuerza de voluntad con la poderosa fuerza del Espíritu Santo, estamos haciendo posible el comienzo de la muerte al yo. Bueno, esto hay que repetirlo unas cuantas veces para que lo asimilemos. ¿Qué cambiamos? Impulsos, motivaciones y principios que rigen nuestra conducta, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ponernos en concordancia con la voluntad divina como está expresada en su palabra. Solo de esta manera la voluntad en cooperación con la voluntad divina es capaz de tener éxito en su enfrentamiento con las fuerzas internas y externas que combaten en favor del pecado. La muerte al yo debe ser diaria, hermanos. Minuto a minuto, hora tras hora. Y no hay tiempo, pero yo les doy una asignación. Este libro, El deseado de todas las gentes, es bellísimo y ahonda en esto. Cuando vayan a sus casas, si tienen esta versión, busquen la página 63, la página 216, la página 355 y terminen con la página 407. ¿Qué hay que buscar en el deseado? 63, la página 216, 355 y 407. Y déjeme, yo leo la de la 407 al menos, por favor. Y aquí sí espero terminar. Dice: fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y contemplándolo se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud, inunda el corazón de piedra, se quebranta. Una oleada de amor inunda el alma. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta que su misión fue cumplida, cuando le contemplamos en el Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo y de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa. La muerte al yo debe ser diaria, minuto a minuto, hora tras hora. Gracias, Señor, porque nos has dado suficiente luz para saber
cómo vivir y morir en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, feliz sábado. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel. Tal vez, creo que es la segunda vez que vengo, pero es la primera vez que canto. Soy hijo de William y Mariuki. Y bueno, vivo en Miami. Y mi esposa, la que está allá atrás, Maricelis. Bien, en esta mañana, para que lo veo medio dormido. ¿Cuántos dicen amén? Bien, quiero hacer un ejercicio breve para que así me puedo relajar. Este grupo va a decir, cuando yo diga cuántos dicen amén, este grupo va a decir amén y este grupo va a decir gloria a Dios. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Ah, se quedaron dormidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para honra y gloria de Dios, este himno, Cristo es la única esperanza. Vivimos en un mundo cargado de preocupación y al pasar los años cada vez peor. Duele ver a jóvenes perdidos en corrupción, padres que no encuentran para ellos la solución. Buscan escapar de sus vidas de tanto dolor. No ven que solo Cristo es la solución. Cristo es la única esperanza. Solo en Él hay vida y Cristo es la única esperanza. Su amor transforma y restaura. No corras más, Él te ofrece hoy su paz. ¿Cuántos creen que Cristo es la única esperanza? Amén. Hay hombres que prometen ser la solución y creen que su dinero será su salvación. Confundidos a hombres acuden a confiar y en poco tiempo les vuelven a fallar. Buscan escapar de sus vidas de tanto dolor. No ven que solo Cristo es la única solución. Cristo es la única esperanza. Solo en Él hay vida en abundancia. Cristo es la única esperanza. Su amor transforma y restaura. No corras más, te ofrece hoy su paz. Cristo es la única esperanza. Cristo es la única esperanza. Solo en Él hay vida en abundancia. Cristo es la única esperanza. Su amor transforma y restaura. No corras más, Él te ofrece hoy su paz. Cristo es
esperanza. Cristo es la única esperanza. Qué hermoso saber que en este día Giovanna ha entendido que Cristo es la única esperanza. Quisiera compartir con ustedes el versículo favorito de Giovanna. Es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, qué lindo que a los 13 años de edad ella tenga este versículo tan profundo como su versículo favorito. Y entonces, Ángel, el himno favorito de ella es el que cantamos al principio de la alabanza. Se me quedó la mente en blanco. ¿Cuál es el himno? ¿Cuál? ¿Quién me puede dar perdón? Gracias. ¿Quién me puede dar perdón? Y vamos ahora que ella va a pasar adelante para empezar el acto bautismal, vamos a interpretar, vamos a cantar todos algunas estrofas de este hermoso himno. Vamos a poner en pie y así nos ejercitamos y con más fuerza en nuestra voz vamos a cantarle este himno en honor a ella para gloria de Dios. Amén. Pedimos a los hermanos que cantan, a Juan Carlos, por favor, los demás que vengan. Hermano, hermano. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Misericordioso Señor de amor, anhelamos en este momento recibir la unción del Espíritu Santo para tener la bendición de lo alto en el bautismo de Gio. Gracias por prometernos que tú estarás con nosotros todos los días. Y así será con Gio por el resto de su vida si le permite a Jesús vivir en su corazón. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ministro del Evangelio, la bautizo, Señor. Amén.
Cantemos todos. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Sino de Jesús la sangre. Amén. Qué hermosa mañana hemos pasado en la casa de Dios. Querido hermano que no pudiste estar aquí, no tienes idea lo que experimentamos y disfrutamos del mensaje oportuno traído por el pastor Escobar, por la fiesta espiritual de ver a su nietita entregar su vida a Jesús y para alabar y honrar nuestro Dios. Terminaré con la oración, pero antes de ello quería anunciar para quienes nos acompañan que hay almuerzo preparado para todos. Cuando se termine la comida, pueden ir a la casa del pastor. Él está de vacaciones. No hay comida, pero pueden ir a la casa de él. Oramos. Querido Dios, gracias. Gracias por la cruz, por el sacrificio que el cielo hizo para nuestra salvación. Queremos entregar nuestras vidas también, así como lo hizo la nietita del pastor esta mañana. Queremos que nos aceptes. Queremos que nos ayudes a caminar obedientes y con gozo cada día en nuestra vida. Y que al salir de esta iglesia, al salir de este templo, tu Espíritu continúe haciendo la obra que tanto anhelamos haga de transformación de nuestro carácter. Te agradecemos también por los alimentos que con cariño y con esfuerzo han sido preparados. Y que las fuerzas que de ellos participemos puedan ser fuerzas y energías oportunas para servirte mejor. En el dulce y suficiente nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor.